Ahora, una de las cosas que también notamos cuando leemos el texto es interesante. Nosotros percibimos que Dios habló en contextos precisos y particulares. Por eso, Él habló en la historia y a través de la historia. Y que Dios habló sin contradecirse a sí mismo. Porque lo que notamos de primera mirada en el texto es que todo el texto, la escritura, es armonía, es relato, es narrativa, es poesía, son figuras literarias, hay aspectos gramaticales y que todo esto es motivo o será motivo de lectura y estudio y aplicación de nuestro curso, de esto que compartimos. Esto que acabo de decir es hermenéutica, es exégesis bíblica y que generalmente, no tengo duda, utilizamos en nuestro estudio bíblico y en nuestra lectura bíblica diaria. Entonces, Dios habló para ser entendido. Este es un principio fundamental y considero que es muy importante, porque el Dios en el que creemos le agradó revelarse a sí mismo. Podemos decir que la naturaleza de Dios es revelarse a sí mismo y como la naturaleza de la luz es brillar, Dios habla claramente. Él se comunica a través del lenguaje. La experiencia del Pentecostés es esto. Les habló a cada uno en su lengua el Espíritu. ¿Bien? El propósito del lenguaje humano es la comunicación inteligible. Hablamos cuando tenemos algo que decir y cuando queremos decir y comunicarlo. Bueno, también es cierto que hay personas que son conversadoras, charladoras y habladoras compulsivas y que siguen hablando mucho después de haber dicho lo que habían que decir y no siempre con claridad. Pero es una cuestión particular, ¿no? Pero la mayoría de nosotros hablamos cuando tenemos que decir algo y comunicar algo. Por eso, dice la Biblia, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Esta convicción fundamental de que Dios habló para ser entendido es algo indispensable para nosotros cuando nos acercamos a la escritura y al texto para leerla y estudiarla. La intención del texto producido por Dios y volcado luego en escrito por varones y mujeres inspirados para hacernos conocer lo que Dios nos quiere decir y no confundirnos, es precisamente lo que tenemos ante nosotros. Y tenemos confianza de que cuando nos acercamos a la escritura, eso es lo que nos quiere transmitir Dios y el texto. Miren, los académicos o los estudiosos de la época de la Reforma utilizaron una palabra que muchos autores la mencionan y que la voy a pronunciar de tal manera que también ustedes la puedan, bueno, la van a encontrar luego cuando lo vuelvan a escuchar. Es perspicuidad. 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 Ahora, fue la palabra que utilizaron porque esta palabra significa transparencia, claridad, inteligible, comprensible, entendible, evidente, ¿no? Acerca de lo que es la escritura. Perspicuidad significa a través, ver a través de o ser transparente. Esto es lo que nos permite decir, como dicen muchos comentaristas, que la escritura, el texto, tiene una cualidad luminosa. No es algo que ensombrece o nos llena de dudas. Es verdad que no todo está en la Biblia y que todo lo que está en la Biblia tampoco es fácil de entender. Es interesante, lo estaba recordando, cuando el apóstol Pedro
escribe en la segunda carta, en el capítulo 3, en los versos 15 a 18, algo con respecto al apóstol Pablo. Se lo voy a leer de la Reina Valera. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas. Presten atención a esto, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, dice Pedro acerca de lo que Pablo escribe, ¿no? Las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. ¿Eh? Parece que entre Pedro y Pablo, bueno, es decir, parece que algunas cosas de Pablo son difíciles de entender. Y no tengan duda, cuando esté en la presencia del Señor, lo primero que voy a hacer ese día es buscarlo a Pablo. Lo voy a buscar y le voy a decir, viejo, sentate conmigo, tomemos dos mates, porque tengo unas cuantas cosas para pedirte que me explique de lo que escribiste. ¿Eh? ¿O no? Ustedes también deben tener con Pablo algunas cuestiones también. La perspicuidad de la escritura es que el mensaje central de la escritura es comprensible y es a su vez atrayente. Nos invita a escudriñar. ¿No les sucede cuando están preparando ustedes sus estudios, sus predicaciones, los textos para compartir? De pronto se meten ahí en el texto, comienzan a rascar el texto, ¿no? Expresarlo heurísticamente y de pronto decimos, Eureka, lo encontré, ahí está. ¿Eh? Eso es heurístico. ¿Eh? La palabra, de alguna manera, se muestra a nosotros a través del Espíritu. Por eso, al leer, buscamos el significado llano, simple, natural, obvio del texto en cuestión. Es lo que se denominó en algún momento, y lo vamos a estudiar después, ese criterio literal, que benditos problemas nos trajo. ¿Bien? Por eso, considero que hay algo muy importante que aclarar, y es que el sentido natural del texto que buscamos no siempre es el literal. Y con esto estamos hablando aquí con Mary y otros hermanos, en donde el sentido muchas veces es figurado y va a ser el sentido común y el contexto cercano o lejano, como a veces se dice, el que con frecuencia nos va a guiar a una mejor comprensión del texto. Por eso, Jesús llamó la atención, a ver, digámoslo de otra manera, reprendió a sus contemporáneos por el literalismo o letrismo excesivo. ¿Cómo lo entendemos? Vamos a un ejemplo, quiere que les comente, que ustedes lo deben saber. Uno de los primeros capítulos del Evangelio de Juan, por ejemplo, Juan 3, queda registrada la entrevista de Jesús con Nicodemo. Miren, Nicodemo se hizo el vivo, es pícaro Nicodemo. ¿Eh? Se quiso hacer el tontito de lo que Jesús le decía. Él le dijo a Nicodemo, Jesús, tenés que nacer de nuevo. Y Nicodemo dijo, ¿qué quieres decir con nacer de nuevo? ¿Acaso puedo entrar por segunda vez en el vientre de mi madre? Miren, la palabra para mí es útero, ¿no? Yo siempre digo que en el vientre lo que se produce son los ravioles, los tallarines, todo, ¿no? En el útero es la vida, ¿bien? Pero se puede traducir como matriz, no sé por qué le ponen vientre. Y él le dijo, en efecto, le dice Jesús, no interpretes la escritura de manera tan literal, Nicodemo, no te hagas el vivo. No estoy hablando de un segundo nacimiento físico en forma literal, sino de un nacimiento espiritual. ¿Acaso no sabía esto Nicodemo? Era imposible volver al útero de nuestra madre. Por eso no es algo literal. Para nacer de nuevo no tenemos que, no sé de qué manera, de qué forma, qué artilugio volvernos a meter en el útero de nuestra madre para que nos vuelva a parir. Bien, pero podemos buscar otro. En el capítulo 4 del mismo Evangelio, Jesús tiene un encuentro con la mujer samaritana.
está al lado de un pozo. Y le dijo, ¿se acuerdan la charla? ¿No? Y le dice, de alguna manera, si supieras quién es el que te habla, tú le habrías pedido y él te habría dado agua de vida. Y dice que la mujer le dijo, pero si no tenés un balde, no tenés soga, no tenés roldana, ¿cómo lo vas a sacar? ¿Eh? Y el pozo es profundo. Y Jesús le dijo, no interpretes la Biblia, no interpretes la palabra de manera tan literal. No hablo del agua del pozo de Jacob, sino que estoy hablando de la vida eterna. Y podemos seguir, porque de esta manera podemos asumir a veces lo que nos pasa cuando tenemos la primera mirada del texto, ¿no? Que luego vamos a profundizarlo, ¿no? Podemos seguir en el Evangelio de Juan, capítulo 6, donde dice, a menos que coman de mi sangre y beban de mi carne y beban de mi sangre, no tendrán vida. Y muchos dijeron, ¿cómo este hombre nos puede dar de su carne para que comamos? Y ustedes recuerden que los escritos apologéticos romanos acusaban a los cristianos de antropófagos y de que mataban niños. Y los tenemos los escritos. Y que fue una gran controversia permanente. No estaba diciendo eso. Entonces tenemos que darnos cuenta de que en algunos lugares el autor escritor utiliza imágenes muy vívidas y la idea no es tomarlas literalmente. Miren, sigamos con esto, porque esto es lo que significa interpretación bíblica. Por ejemplo, expresiones antropomórficas que hay en el texto. Bueno, todos sabemos que antropos es hombre y morfi es forma, y hay una expresión antropomórfica que habla de Dios, como si él fuera un ser humano. ¿Recuerdan? Entonces los autores bíblicos hacen referencia a Dios, a los oídos de Dios, a los ojos de Dios, a la boca de Dios, a su aliento, a sus brazos, sus manos, sus dedos, sus pies, incluso a sus fosas nasales. ¿Bien? Ahora, Jesús nos dijo que Dios es espíritu. Y como Él es espíritu, no tiene oídos ni ojos, va. Nunca lo hemos podido ver. Por ahí los tiene, pero no es el espíritu, no los tiene. Por cierto, está todo incorporado en algo que no tenemos la profunda comprensión de cómo es. Se trata de una expresión antropomórfica que habla de Dios como si fuera un ser humano. Y otro ejemplo está en el capítulo 16 de Segunda de Crónica, versículo 9, cuando dice, interesante también, dice, porque los ojos de Dios contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con Él. Y está escrito, el autor escritor inspirado lo escribe, ¿no? En donde leemos, el Señor recorre con su mirada toda la tierra y está lista para ayudar a los que son fieles. Ahora, muchas veces nos planteamos esto. Ojo que Dios te mira. Ojo que Dios te está mirando. ¿Eh? ¿Se acuerdan de esa canción que cantamos de chiquito? Cuida tus ojos con lo que miran, cuida tu mano, porque el Padre Celestial te vigila. Dios es un controlador. Dios tiene una mirada panóptica y dice, "Pa, deja eso". No, no es así. Es decir, es lo que estaban representándolo. Es como los romanos también representaban al dios Jano, que estaba en las entradas de sus casas, y el dios Jano es un dios bifronte, que mira hacia adelante y mira hacia atrás, tiene dos caras. ¿Sabían eso, no? Jano, dos caras, porque protege de los que están llegando a la casa, de quienes son los que están llegando, pero protege a los de adentro si algo les va a pasar. ¿Bien? Ahora, sabemos perfectamente lo que significa, es que Dios está alerta de aquellos a los que ama, porque nos puede ayudar.
Por eso decimos el Salmo 121, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá? ¿No? No dará mi pie al resbaladero. Bien, todo esto son expresiones antropomórficas. Otras son las figuras literarias. Hay mucha poesía, como decíamos al comienzo de esto. Por ejemplo, el Salmo 19. Los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento proclama la obra de sus manos. Bien, y esto es todo un tema. Y otras veces hablamos de que el sol nace en un extremo de los cielos. Y eso nos obliga a tener una perspectiva que la tenían los greco romanos con Apolos. Apolos, el dios Apolos, que sacaba de los establos de Zeus a la cuadriga con 4 caballos briosos, increíbles, en donde detrás estaba el sol, para que lo sacaba de un extremo al otro de la tierra. Pero no es nuestra perspectiva. Nosotros si pensamos en la perspectiva de Copérnico, no es esta. Por lo tanto, el Salmo 19 dice, ¿no? Que alguien que mora en una carpa, que mora en el tabernáculo, con el novio que sale de la cámara nupcial, con un atleta que está recorriendo el cielo. Y decimos, sí, sale del oriente y se pone en el occidente. Y tenemos una canción que dice eso. Así será. Pero el oriente nuestro no es el mismo oriente del que está en el oriente. Bien, por lo tanto, es un lenguaje figurado, no es una declaración científica. Debemos estar preparados para que encontremos pasajes de la escritura que son poéticos. Y volvamos a la situación del sol. Bien, en esta perspectiva es que los autores escritores, porque el autor es Dios, el escritor es humano, ¿no? Está mirando. Y hay una interesante, que también la tomé de uno de los autores, que es el del Apocalipsis. Bien, eh, recuerdan ustedes en el capítulo 7 de Apocalipsis, ya creo que me queda mucho. En el capítulo 7, versículo 13, cuando dice, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Y yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Son la multitud vestida con ropas blancas. Ahora, miren, nunca se me hubiese ocurrido emblanquecer una ropa con sangre. No va a quedar blanca. Nunca. Y les voy a contar, porque lo puse, porque en el seminario, cuando estudiamos en el Seminario Teológico Bautista de Buenos Aires, teníamos en el subsuelo una lavadora industrial excelente, que además nos gustaba porque lo que permitía era lavar la ropa de todos nosotros y no tener que lavarla a mano. Y había compañeros que hacían su beca trabajo manejando esa lavadora industrial. Lo que sucedía es que cuando íbamos a buscar la ropa, porque se lavaba una o dos veces por semana, y después estaba la centrifugadora, íbamos a buscar, de pronto nos encontrábamos que nuestra ropa, toda la ropa que se lavó ese día, era toda del mismo color. Una vuelta, todos teníamos calzoncillo rosa, camiseta rosa, camisa rosa, pantalones, media, eran todos rosa. Otra vuelta éramos todo azul, porque metían todo junto, no tenían experiencia, así que tenían todo. Así que había que aclarar, ojo, separemos esto, ¿no? Por lo tanto, blanquear o lavar en la sangre de un cordero es un concepto que parece muy extraño.
realmente puede ser un milagro, pero de modo que lo que sabemos lo que significa, ¿no? Figuradamente, y la experiencia de que éramos salvos, limpios por la presencia, de estar en la presencia del Señor. Por lo tanto, muchas veces los autores bíblicos registraron varias cosas desde el punto de vista de ellos como observadores. Y nosotros hacemos lo mismo. Esto es lo que hablábamos recién, Daniel. ¿Eh? Muchas veces decimos que el sol sale por el oriente y se pone en el occidente. Y lo cantamos. Pero en realidad el sol no sale por el oriente. El sol está quieto. Lo que nos movemos somos nosotros. Sí, la Tierra se mueve. Por eso decía, mi oriente no es el mismo oriente de los japoneses. Bien, por lo tanto, el sol está quieto y la Tierra se mueve, esa es la realidad. Pero como utilizamos el lenguaje porque es lo que hacemos como observadores, y como lo hizo el Salvador antiguo, que ve, piensa y luego lo vuelca en un texto bíblico. Por eso las palabras que se pronuncian y luego se vuelcan en la escritura no deben ser necesariamente entendidas en un sentido absoluto, porque a veces pueden ser utilizadas de una manera que tiene que ver con el narrador. ¿Eh? No quisiera complicarlo mucho. Miren, yo soy profesor asociado a cargo por concurso de la Cátedra de Culturas Antiguas de la Universidad del Comahue durante muchos años, ¿no? Así que enseño desde prehistoria, Mesopotamia, Egipto, Grecia, ¿no? Hasta la antigüedad tardía. Y uno de los elementos que cuando doy clases siempre me preguntan, y así descubro quiénes son los canutos, los cristianos, es acerca del diluvio, ¿no? Entonces, en el Génesis, cuando habla, ¿no? De que todo había sido cubierto por el agua, ¿eh? Ahora, la gran preocupación es, ¿diluvio universal o para el sumerio, que generalmente los ríos, que eran divinidades, tapaban todo, diferente al Nilo en Egipto, bien, todo era un diluvio universal de todo lo que conocemos. Por lo tanto, es lo que algunas veces discutimos, universal o local, con sentido universal. Por lo tanto, no es que me van a excomulgar de la iglesia, pero este es un tema interesante, porque el mismo diluvio universal lo hablaban los sumerios, y hay diluvios universales en todas aquellas culturas que están a orillas de grandes ríos. Bien, ahora podríamos hablar de muchos más y ¿cuánto me queda, Cristian? 5 minutos, profesor. Bueno, entonces voy a ir más rápido porque si no, bueno, miren, hay muchos más ejemplos. Pero Dios habló en contextos particulares y precisos. Esto es conocer la historia. De hecho, si lo piensan bien, el principio básico de la revelación de Dios, que Dios hace de sí mismo, se encuentra aquí. Dios obra en la historia. Nuestra fe es una fe histórica. Él no les habló a las personas desde la distancia. Él bajó a su nivel, entró en nuestra situación, en el contexto de nosotros. Por eso hablaba de la palabra sin catábasis, ¿bien? Se abajó hacia nosotros, ¿bien? Entonces quiero ir un poco más arriba. Hablamos de lo literal, de lo simple, donde buscamos el significado natural del texto. Y luego indagamos en el principio de la historia y luego buscamos el significado original del texto, que era lo que el autor quería enseñar y cómo lo habrían entendido los primeros que escucharon su mensaje. Un texto significa lo que su autor quiso decir. En otras palabras, el autor escritor del texto es el que establece su significado. Y yo no comparto realmente la opinión de teólogos, historiadores que dicen y han dicho que el texto significa lo que significa para mí. Lo que significa para mí, y digo lo que dice para mí, es totalmente diferente a lo que es, y esto que mencioné de la eisegesis, es lo que realmente puede significar para el autor. Por lo tanto, hay académicos que dicen que el texto es infinitamente interpretable. Y es verdad, no hay problema.
Es decir, que tiene tantos significados como lectores hay. Pero nosotros lo que estamos viendo o pretendemos conocer es lo que quiso decir el autor. En este caso, Dios, inspirando a la gente que utilizó para escribir. Y para mí, y para algunos académicos, es que puede ser infinitamente aplicable, pero no es infinitamente interpretable. Por el contrario, el significado de un texto es establecido por el autor que lo escribió. El texto significa lo que el autor quiso decir. Entonces, nuestra responsabilidad es preguntarnos qué quería decir el autor cuando escribió esto. ¿Qué era lo que él quería decirnos? ¿Y cómo lo entendemos? Y a esto es lo que me refería cuando estaba hablando de eisegesis. Hay diferencia entre exégesis y eisegesis. La eisegesis es leer el texto, mejor dicho, la eisegesis es leer en el texto lo que no está en el texto. Debemos tener cuidado con esto, porque debemos cometer errores al interpretar la escritura. Es atribuirle al texto ideas propias y con una intencionalidad manifiesta que es la mía. Mientras que la exégesis trata de obtener del texto lo que está en él y que el autor nos quiso decir, la eisegesis trata de meter allí lo que no está, sino lo que uno quiere encontrar ahí, pero no está. Bien, por eso es importante entender esto, porque muchas veces leemos el texto queriendo apoyarnos o apoyar nuestra interpretación en un texto para justificar lo que nosotros pensamos. Bien, Estamos en el tiempo, profesor. muy bien. De modo que nosotros lo que tenemos que hacer es usar principios interpretativos que dentro de 15 días lo voy a desarrollar, que es la próxima clase, que ustedes van a leer estos textos que les dejo en donde está todo esto, entendiendo que la hermenéutica y la exégesis es conocer lo que Dios como autor inspiró a escritores en esos autógrafos que no tenemos, pero que tenemos textos cercanos a ellos para poder recrearlo y conocerlo. No creemos, no inventemos en nuestra imaginación lo que no está en el texto, sino seamos respetuosos de lo que Dios quiso comunicarnos a través de su palabra.